En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Regina Celitaria, alleluia, quia comeruisti portare, alleluia, resurrescis sic ut dicit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudeletare Virgo Maria, alleluia, quia surressit Dominus vere, alleluia. Deus qui per resurrectione infinito in nostri Gesù Christi, mundo letificare ignatus es, presta quesumus, ut peniuntis in Virgine Mariae, perpetua capiamus gaudia vitae. Per ordine Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José y todos los santos, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, empezamos esta lección 3. Veréis que este vídeo es más breve, de 25 minutos, porque bueno, correspondería con el de la lección 2 y última parte, ¿no? Que bueno, pues es más corto y bueno, pues por no, digamos, hacer o generar una clase extra. Bien, iniciamos este tema. Mucho de esto ya lo hemos visto en el manual de 9 lecciones de lógica simbólica de Bokenski, pero por eso vamos a ir un poquito más rápido en este tema, porque ya os sonará, pero vamos a adentrarnos a estudiar la lógica proposicional, ¿no? Este tipo de lógica donde ya no tenemos términos, sino proposiciones como objeto de este campo, ¿no? Vamos a hacerlo dentro de lo que se denomina el cálculo proposicional clásico, ¿no? Y que en este caso se denota con la nota de la C en negrita, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estudiar el metalenguaje, vamos a usar el metalenguaje de la lógica de proposiciones, es lo que vamos a ver, ¿no? El cálculo proposicional clásico, ¿no? Por lo tanto, es la codificación formal, ¿vale? Es decir, lo que nos va a permitir calcular, ¿vale?, sobre las proposiciones a través del lenguaje ordinario. Bien, si bien el lenguaje natural se da obviamente importancia al contenido semántico y a la estructura que éste pueda tener, dentro del cálculo proposicional que vamos a tomar, se toma el símbolo por la proposición como primitivo del lenguaje. Es decir, nosotros vamos a estudiar el primitivo de este lenguaje, es decir, vamos a coger el símbolo de este lenguaje. Por lo tanto, recordando, pues por ejemplo, ¿no?, una afirmación, ¿no? Veis que P pues va a significar, va a ser una variable que va a tener cualquier valor que nosotros le queramos asignar. Recordemos que lo propio de la proposición era todo aquello que es susceptible de verdad, de valor verdad, ¿no? Es decir, una proposición es aquello de lo cual se puede decir que es verdadero o es falso. Y por eso tenemos aquí los símbolos: 1 o V va a ser verdadero, 0 o F va a significar lo falso, ¿vale? Lo falso. Bien, ¿cuáles son, por lo tanto, las proposiciones que nosotros vamos a estudiar dentro de la lógica proposicional? Pues lo que son propiamente las proposiciones. Mirad, aquí tenéis 3 proposiciones, ¿no? Llueve, la manzana está en el árbol, Sócrates es blanco. Estos elementos, estas expresiones son proposiciones, de las cuales yo puedo decir que es verdad o es mentira. Puedo decir que es verdad que Sócrates es blanco, puedo decir que es mentira que la manzana esté en el árbol, puedo decir que llueva y que es falso, ¿no? Son proposiciones. Pero en cambio, estas otras que tenéis aquí a continuación no son proposiciones y son las mismas. ¿Qué es lo que diferencia? Pues aquí aparece como una pregunta, llueve, aquí aparece como un deseo, ojalá, ¿no? Y aquí aparece como una exclamación, Sócrates, una llamada de atención, ¿no? No son proposiciones, porque yo de esto no puedo decir que sea verdad o sea mentira. Llueve, ¿es verdad o es mentira? No podré decir si está lloviendo, pero formular la pregunta llueve no es una proposición, porque yo no puedo darle un valor de verdad, no puedo decir que sea verdadero o que sea falso, ¿vale? No me puedo decir ni que sea verdadero ni que sea falso. Bien, en este sentido es un primitivo del cálculo que no podremos definir. Vamos a leer brevemente este texto de los principios de matemática de Russell que nos pueden centrar un poco en todo este tema. Dice así: aunque la implicación resulta indefinible, puede definirse la proposición. Cualquier proposición se implica a sí misma. Y cualquier cosa que no sea una proposición no se implica a sí misma. Es decir, si es una proposición se tiene que implicar a sí misma, y si no lo es, pues no se implica a sí misma. Por ello, decir P es una proposición equivale a decir que P implica a P. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la proposición se implica a sí misma. Entonces, si la proposición se implica a sí misma, si P es una proposición, quiere decir que P es P.
porque P va a ser también una proposición, para que se implique a sí misma, ¿vale? Bien, esto es un primitivo que llamamos del cálculo. Sobrepasando las leyes de la sintaxis, podremos llegar a afirmar que una proposición es verificada si dice algo verdadero sobre la realidad. Es lo que llamamos la teoría representativa del lenguaje. Es decir, yo puedo verificar esta proposición si tiene una correspondencia con la realidad, ¿no? Es decir, aquí vemos bueno, pues varias expresiones. La proposición es una imagen de la realidad, puede ser verdadera o falsa solo en cuanto a imagen de la realidad confronta con la proposición, en cuanto a proposición de imagen suya, es decir, siempre aparece, según en palabras de Wittgenstein en su Tractatus, pues relacionado con esa teoría de la imagen. Bien, vamos a adentrarnos ahora en los apuntes de sintaxis que se mueven dentro del cálculo proposicional. Lo primero, veis aquí que aparece la C en negrita, porque quiere decir que estamos en un cálculo proposicional clásico, ¿vale? Este es el simbolito de la C. Bien, aparecen letras que más o menos nos suenan de otras lecciones, ¿no? La L de lenguaje, la D de reglas de deducción, la A de alfabeto y la F de formación, pero todas tienen un subíndice, ¿lo veis ahí? El subíndice C. ¿Qué quiere decir ese subíndice? Pues quiere decir que se refiere en este caso al lenguaje del cálculo proposicional clásico. Esto es la regla de deducción del cálculo proposicional clásico. Este es el alfabeto del cálculo proposicional clásico y esta es la regla de formación del cálculo proposicional clásico, ¿vale? Y esto es el cálculo proposicional clásico. Entonces, el cálculo proposicional clásico va a estar formado por un lenguaje y unas reglas de deducción, siendo ese lenguaje del cálculo proposicional clásico gozando de un alfabeto y unas reglas de formación. Bien, este lenguaje del cálculo proposicional clásico, como hemos visto, está formado por el alfabeto y por las reglas de formación clásicas. Bien, ¿en qué consiste el alfabeto? Que es lo primero que formaba parte del lenguaje clásico. Bien, tenemos los siguientes signos que son teóricos y metateóricos, es decir, los que hablan del lenguaje y de su metalenguaje. Es decir, el lenguaje que podrá hablar de la verdad del lenguaje. Bien, dentro del lenguaje proposicional vamos a tener variables proposicionales, que se empiezan a nombrar tradicionalmente con estos nombres, ¿no? P, Q, R, igual que tendremos metavariables proposicionales, alfa, beta, gamma. Es decir, que estas son las metavariables, las metas variables proposicionales de las variables proposicionales. Tenemos constantes proposicionales, es decir, una serie de símbolos que ya conocéis muchos de ellos y que van a aparecer en este cálculo proposicional, ¿no? En primer lugar vemos la negación, ¿no? La conjunción, la disyunción, la implicación, para nosotros sabiendo que tienen muchos valores, pero estamos hablando de la proposición material, la implicación material, y la equivalencia, ¿vale? La bicondicional, también llamada. Bien, y tenemos por otro lado metas constantes proposicionales, non et vel, sí entonces con este simbolito de la flecha, y sí solo sí, ¿vale? Y luego el cuantificador universal y el cuantificador existencial, ¿vale? Esto hacen referencia a los signos de este alfabeto. Lo siguiente que tenemos que ver son las reglas de formación, es decir, en base a qué vamos a formar nuestras fórmulas. Entonces se necesitan estas reglas de formación, ¿vale? Que van a ser fórmulas que podemos admitir dentro del cálculo proposicional clásico y que van a ir constituidas por las cláusulas de la siguiente definición inductiva de las fórmulas para el cálculo proposicional clásico, basadas en o fundadas sobre las fórmulas atómicas, que nos van a ayudar hasta llegar a fórmulas moleculares, ¿vale? Bien, ¿cuáles son las fórmulas atómicas, las bases? Bueno, pues primero la base es que P, Q, R son proposiciones atómicas, es decir, una proposición atómica, es la que hace como de átomo antes de dar el paso a la molécula, a toda la base de esta formulación. Bien, se da el siguiente paso, ¿vale? Dentro de, pasando de una base a la molécula, lo que llamamos paso, ¿no? Dice, si alfa y beta son proposiciones, es decir, si decimos que alfa y beta son proposiciones, quiere decir lo siguiente, primero, que la negación de alfa también es una proposición, que la conjunción también es una proposición de alfa y beta, que la disyunción también lo es, que la implicación material también lo es y que la equivalencia también lo es. Es decir, si alfa y beta son proposiciones, todos los conectivos lógicos que establezcamos a raíz de ellos siguen siendo proposiciones, no dejan de serlo, ¿vale? Bien,
Hay una pequeña cláusula que nos dice que nada más es una proposición, y solo estos son las proposiciones, nada más lo es. Es decir, si apareciera otro símbolo, no sería una proposición. Bien, esto en cuanto a la sintáctica. Vamos a ver en cuanto a la semántica. ¿Cómo interpretar la semántica de estos conectivos lógicos, ¿no? Bien, para poder explicarlo, este funcionamiento de los conectivos lógicos, ¿no? Y por lo tanto poder calcular, hay que decir algo acerca de esta semántica de la lógica proposicional, es decir, cómo ofrecemos nosotros el valor de verdad o de mentira dentro de estas proposiciones de cálculo proposicional, ¿no? Y definir las reglas según las cuales se comportan las constantes proposicionales, los conectivos lógicos. Bien, vemos aquí una primera definición, dice, formalmente, sea V, en cursiva y sin negrita, porque este sería el valor verdadero, pero sea V el conjunto de variables proposicionales P del cálculo proposicional clásico. Entonces vamos a llamar V al conjunto de variables proposicionales del cálculo proposicional clásico. Su interpretación, que se ve aquí con el valor de la I en cursiva, la interpretación es que el conjunto de variables proposicionales es una función que asocia a todas las variables el valor de verdad 1 o 0, ¿vale? Esto es lo que quiere decir la interpretación, ¿no? Es decir, es una función, ¿vale?, que se quiere significada con este simbolito, una función que asocia el valor 0 y 1 a toda variable, por lo tanto, solo puede tener el valor de 0 y de 1, ¿vale? Por ejemplo, I de P igual a 1, I de Q igual a 0, I de R igual a 1, quiere decir que si X se diera a P, en este caso su interpretación sería verdadera, si aquí se diera Q, la interpretación sería falsa, etcétera, ¿no? Por lo tanto, I es una interpretación de dichas variables. Volvemos sobre ellos ahora más adelante en la lección 4. Bien. Una de las primeras exhaustivas y fundamentales tablas de los conectivos lógicos es lo que llamamos las tablas de verdad, y que vemos enunciadas por Wittgenstein en su Tractatus, ¿vale? Que igual en el tema 5 lo veremos, ¿no? Las tablas de verdad es una serie de tablas que nos ayudan a saber, y que vamos a ver ahora, si el valor es verdadero o es falso. Bien, las tablas de verdad, y que aparece dentro de las reglas de deducción de cálculo proposicional clásico, ¿vale? Bien, con esos conectivos que vamos a ver en breve, la conjunción, la disyunción, etcétera, hay una serie de proposiciones, de propiedades que se relacionan con ellas, ¿vale? Y que constituyen a estas proposiciones. ¿Cuáles son estas propiedades? Primero, la determinación. La determinación. No se da el caso de que una proposición sea indeterminada. ¿Qué quiere decir que sea indeterminada? Que no tenga un valor de verdad, ¿vale? Es decir, siempre una proposición será verdadera o será falsa, pero no puede ser otra cosa, ¿vale? Veremos que hay un tipo especial de lógicas, las fuzzy logic, ¿no? Que, bueno, pues aparece más, digamos, oculto ese valor de verdad, o no está tan claro, o no se define tanto, ¿vale? Pero en este cálculo proposicional clásico hay una determinación a la hora de hablar que tengan el valor de verdad. Primero, segundo, será también la bivalencia, es decir, que o es verdadera o es falsa. Esa es la bivalencia, es decir, que admite estos dos valores de verdad. Es verdadera o falsa en el caso de que no sea verdadera, ¿vale? En esas otras proposiciones. Veremos también otro tipo de lógicas en el que no sea verdadera no quiere decir necesariamente que sea falsa, ¿vale? Lo veremos en otro tipo de lógicas, ¿vale? Pero estamos dentro del cálculo proposicional clásico, entonces su determinación, una propiedad, la bivalencia, otra propiedad, carácter composicional. ¿Qué quiere decir el carácter composicional? Que vamos a componer una proposición. Una proposición viene compuesta por varias proposiciones simples, lo es en función de la presencia de varios conectivos que se combinan entre sí. Es decir, si yo quiero tener una proposición compuesta, tengo que unir esas proposiciones mediante algo. ¿Mediante qué? Mediante lo que llamamos los conectivos lógicos, que son los que hemos visto y que vamos a ver ahora sus tablas de verdad, la conjunción, la disyunción, la implicación, etc. Y otra propiedad es la verofuncionalidad. ¿Qué quiere decir la verofuncionalidad? Que el valor de verdad de la proposición compuesta va a depender del valor de verdad de la proposición simple. Aquí, en este caso,
Solo en este caso el todo será igual a la suma de las partes, podríamos decir. Sabemos que el todo es más que la suma de la parte de la metafísica, y sabemos que eso es cierto, pero aquí en el cálculo proposicional clásico se da la verofuncionalidad, es decir, que el valor de verdad de toda la proposición va a depender del valor de verdad de cada uno de sus elementos, ¿vale? El valor de verdad de la molécula dependerá del valor de verdad de los átomos que la componen, ¿vale? Bien, como dice Wittgenstein en el Tractatus, ¿no? La proposición es una función de verdad de las proposiciones elementales. Bien, vamos a ver, o vamos a adentrarnos ahora a estudiar el tema de las tablas de verdad, ¿no? Es decir, de qué manera vemos estas tablas de verdad en cada uno de estos componentes. Bien, la primera de ellas que vemos es la negación, ¿vale? La negación. Veréis, y esto es lo bonito, que hay distintos tipos de negación. Nosotros estamos acostumbrados a decir un no, pero en la lógica se distinguen tres tipos de negación. Negación clásica, negación intuicionista, y otros tipos de negaciones que aparecen. La vamos a ver en el tema 4, ¿no? Pero es cierto que nosotros tenemos un valor de bivalencia, que es verdadera o que es falsa, ¿no? Y esto quiere decir que su negación implica, es decir, que el no sea verdad quiere decir que es falsa, ¿vale? Lo hemos visto en una de los valores que componían este campo. Veremos que hay otro tipo de lógicas que no. Entonces, la tabla de verdad de la negación es esto: si P es verdadera, su negación, que es no P, es falsa. Y si P es falsa, su negación es verdadera, ¿vale? Bien, en este sentido aparece una cuestión crucial, ¿no? Que es el tema de la doble negación. Negar una proposición negada es afirmar la proposición que se negó. Volver al punto de partida, ¿no? Si P era 1, no P es 0, y no P, ¿qué será? Pues 1, volver al punto de partida. Y si P era 0, no P es 1, y no P será, pues, negar 1, ¿vale? Es decir, no P sería la negación de 0, que será 1, y no P será la negación de 1, que es 0. ¿Vale? Por esto tenemos que P es equivalente a no P, y esa es la estricta dualidad de la lógica clásica, ¿no? La lógica clásica. Y esta cuestión es crucial en nuestro campo, ¿no? Porque veremos que existen cálculos para los cuales no es verdad esta equivalencia, que P sea igual a no P. Vemos que hay un tipo especial de cálculo, concretamente el intuicionista, donde no es verdad eso, ¿vale? Y eso resultará bastante interesante. Vamos a leer la nota 108 porque nos puede ayudar y bastante en este campo, ¿no? Dice, se puede pensar en todas las filosofías que hacen de la dialéctica su foco teórico, ¿no? La más recordada, ¿no? Es esa gran dialéctica, vamos a poner la tesis, la antítesis y se hace la síntesis, ¿no? Bien, aparece esa dialéctica, ¿no? De tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Donde se hace una tesis afirmativa, un primer momento negativo y un segundo momento negativo de superación, ¿vale? De superar esa tesis afirmativa. Entonces, se puede pensar en todas las filosofías que hacen de la dialéctica su foco teórico, o todas las filosofías del ser que tratan el tema de diferencia ontológica, no solo desde el punto de vista predicamental, sino en el sentido absoluto, entendiendo, por ejemplo, el mundo como negación de Dios, la nada como la negación del ser. No es para nada evidente que en estos casos la doble negación reafirme el punto de partida. Por ejemplo, la no nada no tiene por qué ser el ser. O el ser no es la negación de la nada, que será también algo muy recurrido por el mundo nihilista. El ser no es la negación de la nada. Aquí veis una aplicación práctica de cómo la doble negación no es equivalente a la afirmación, ¿vale? Es un tema muy interesante que veremos un poquito más detallado más adelante, ¿no? Pero esto es importante que tengáis, ¿no? Aquí, en el cálculo proposicional clásico, ciertamente es equivalente la doble negación a la proposición afirmada, pero esta cuestión no es verdadera dentro de otros tipos de cálculos, de los cálculos no proposicionales, ¿vale? Bien, vamos a adentrarnos a ver otra tabla de verdad, que es la conjunción, ¿no? Todos recordaréis el símbolo de la conjunción, que es como esa especie de tejadito, ¿no? Bien,
¿Qué le ocurre a la conjunción? Que la conjunción solo es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas, ¿vale? Tenemos aquí la tabla de verdad de la conjunción, ¿no? P, Q, ¿veis? P siempre da 1, 1, 0, 0, Q, 1, 0, 1, 0, P y Q es ese valor de la conjunción. ¿Qué nos hacen ver? Que solo es verdadera cuando las dos son verdaderas, en el resto de casos es falsa. Por ejemplo, si yo digo llueve y hace frío, bueno, pues si llueve y hace frío, quiere decir que para que sea verdad esa proposición, tiene que llover y hacer frío. Y si solo llueve y no hace frío, pues no es verdad que llueve y hace frío. Y si no llueve pero sí hace frío, pues no es verdad que llueve y hace frío. Y si ni es verdad que ni llueve ni hace frío, pues evidentemente no es verdad que llueva y haga frío, ¿vale? Esto es lo que nos quiere recordar esta tabla de verdad. Solo es verdadera la conjunción cuando las dos son verdaderas. Si no lo son, pues no será verdadera la conjunción, ¿no? Pues ese es el valor pues tan fuerte que esta posee. Y nos adentramos ahora, al menos así lo apuntamos, en un tema precioso y que es algo que nos ofrece la lógica formal, que es el tema de la disyunción. La disyunción. Nosotros, en el lenguaje ordinario, solo consideramos una disyunción, la O, ¿no? Nuestra O. Pero es verdad que existen tres tipos de disyunción, que son las que vamos a ir viendo ahora, ¿no? El vel, el out y el nant. Y se añade un cuarto tipo que llamamos el nor. Lo que ocurre es que muchas de estas se asocian bien a una negación de la conjunción, etc. Lo vamos a ver en breve, al menos hasta donde lleguemos, donde nos apunte. Bien, la disyunción es falsa solo en el caso de que las dos variables sean falsas, tengan valor igual a 0. Esta sería la tabla de verdad de la disyunción. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Vale? Esto no quiere decir que una disyunción llueve o hace frío. Pues puede ser que llueva y haga frío, y tú tienes que escoger o una de las dos, o llueve o hace frío. Puede ser que llueve o hace frío y que llueva pero no haga frío, pero es válida la disyunción. Puede ser que no llueva y haga frío y es válida disyunción, pero ni llueve ni hace frío, pues no es verdad que haya disyunción, ¿vale? Bien, hay tres sentidos al menos, pero bueno, se van a ver cuatro, que hay que tener en cuenta en lógica sobre lo que es la disyunción y que, repito, nosotros en lenguaje común lo perdemos y que la lógica formal nos lo recuerda y nos lo recupera. Bien, la precisión de estas tablas de verdad nos va a ayudar a ver estos distintos sentidos. El primero de ellos, el vel, ¿vale? El vel, de ahí viene que se use este simbolito, ¿vale? Se refiere al vel latino, ¿vale? ¿Qué sentido tiene aquí? Es el sentido de la alternativa o suma lógica, que viene con la tabla de verdad que hemos visto anteriormente, ¿no? La disyunción, ¿no? El vel, ¿no? 1, 1, 1, 0, ¿no? Solo es falsa cuando las dos son falsas, ¿no? Esa es la tabla que se denomina vel, alternativa o suma lógica. ¿Qué tiene de particular? Que no excluye que los dos disyuntos se puedan dar a la vez. Es ese famoso que veis a veces, ¿no? Cuando le llaman a vuestros padres las autorizaciones, ¿no? Yo, fulanito de tal, como padre, madre y o tutor, ¿vale? Y o, ¿vale? Ese valor de la suma lógica o alternativa, ¿vale? Porque admite que los dos disyuntos puedan ser verdaderos. Por ejemplo, Irineo, ¿es músico o filósofo? Bueno, puede ser músico o filósofo, o músico y filósofo, pueden ser las dos cosas. Podría ser solo músico, podría ser solo filósofo, o podría ser ambos, ¿vale? Este es nuestro sentido del i-o, que viene del vel latino, ¿vale? Hay un segundo sentido, que es el del out, ¿no? Que el out latino, que es el de la disyuntiva, y que viene expresada por una tabla donde se niega el primer valor, ¿no? Es decir, el out viene a decir o es una cosa o es otra, no puede ser que las dos sean verdaderas. Por lo tanto, en la tabla del out veremos que es verdadera cuando solo una de las dos es verdadera, aquí, ¿vale? Cuando solo una de las dos es verdadera. Cuando las dos son verdaderas o cuando las dos son falsas, es falsa la tabla. Solo es verdadera cuando una de las dos es verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una exclusión, que no se puede, que tienes que tomar una determinación, ¿vale?
o esta o lo otro. Hay una disyunción, o esto o lo otro. O es de día o es de noche. ¿Vale? O es de día o es de noche. El NAND es el sentido de la exclusiva, nosotros le hemos llamado exclusiva, que viene con esta tabla de verdad, donde tiene la particularidad que admite que haya una tercera posibilidad. Es decir, es falsa también, es verdadera también cuando las dos son falsas. ¿Qué quiere decir esto? Excluye solo que los dos dígitos puedan darse a la vez, es decir, excluye la primera posibilidad, pero a cambio admite la última posibilidad, es decir, excluye que los dos puedan ser verdaderos. Si los dos son verdaderos, es falsa, en el resto de casos sería verdadera. Si os dais cuenta, esto es la tabla de verdad del NAND, es lo mismo que la negación de la conjunción, ¿vale? Excluye solo que los dos disyuntos puedan darse a la vez, pero no se excluye la posibilidad de que no se pueda elegir entre ambos, porque sí otra posibilidad, es decir, que haya un tercero. Por ejemplo, Ireneo, ¿es músico o filósofo? Bueno, ¿y por qué no puede ser otra cosa? Podría ser también matemático, ¿no? Es decir, pues ni es músico, ni es filósofo y es matemático. Ese sería lo propio de NAND, donde hay una tercera opción que aquí no aparece mencionada, pero que sería posible, ¿vale? Y un cuarto valor, que es lo que llamamos la exclusiva fuerte. ¿Qué quiere decir la exclusiva fuerte? Veis que aparece con este simbolito, el NOR, que es verdadera solo cuando las dos son falsas. Solo cuando las dos son falsas. Es decir, excluye por sí mismo la disyunción. Excluye por sí mismo, la disyunción, que haya valor de verdad. ¿Vale? Es decir, necesariamente la opción es una extraña a este sistema. Ni es una ni es otra. Es una tercera, ¿vale? Entonces, excluye que se pueda elegir entre las dos y abre la puerta a la tercera opción. Por ejemplo, cuando decimos, Ireneo no es músico o filósofo, ni se afirma que sea músico, ni se afirma que sea filósofo, y se está dando una tercera posibilidad. Esto es lo típico de la tabla del NOR, ¿vale? Es una disyunción en el sentido de que es la negación del ver o el or, ¿no? Es decir, es la negación de la primera tabla que hemos visto de la suma lógica, ¿no? Si veis, comparáis esta tabla de verdad, ¿vale? Esta tabla de verdad, que es la exclusiva fuerte, la comparamos con la tabla de verdad de la disyunción, vemos que su negación es esta, el NOR, ¿vale? De hecho, por eso pone el simbolito de la N, de la negación, ¿vale? Implica otros valores. Modo perfectamente alternativo, para decir que no son ni P ni Q, sino otros valores. Bueno, pues paramos aquí, porque esto era la parte que nos quedaba en la otra lección, y empezaremos en la siguiente clase pues todo lo anterior. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.